Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Y es un placer realmente terminar un año más. Estamos a punto de terminar el año y damos gracias a Dios por más de 20 años que hemos estado transmitiendo el programa Hawái para Cristo, y estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por este gran privilegio. Hoy hay un mensaje de parte del Señor para nuestras vidas, y la pastora Heather Mendoza, que viene de Los Ángeles, será la encargada de dar este mensaje de la palabra del Señor, un mensaje que es para nuestra vida una bendición, porque el mensaje trata de que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Dice así la palabra del Señor: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Y qué hacían estas huestes celestiales? ¿Qué hacían? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Dígalo otra vez conmigo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Muchos se preguntan hoy en día: ¿saben qué? Ya Dios no habla como antes. Ya no vemos coros de ángeles que se aparecen y nos hablan. Muchos no creen que Dios sigue hablando. Muchos creen que la única manera que Dios puede hablar es de esas maneras sobrenaturales, como lo vemos en el Éxodo, que el Señor se le presentaba al pueblo en una columna de nubes por el día para protegerlos, y una columna de fuego en la noche para darles calor. Y como ya no vemos eso, pensamos: ya Dios no habla. Abraham, la Biblia nos dice que fue visitado por 3 varones. Fue visitado por Dios. No, eso ya no lo vemos, ya no tenemos esas visitas celestiales. Por lo tanto, muchos siguen diciendo: ya Dios no habla como hablaba antes. La Biblia nos dice en Éxodo que el rostro de Moisés fue transformado porque él vio a Dios cara a cara. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y como ya no vemos a Dios hablarnos a nosotros cara a cara, ya Dios no habla. Génesis 32:30 dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero como ya no vemos a Dios cara a cara, ya Dios ya no habla. Isaías nos dice también que él vio a Dios sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y como ya no tenemos ese tipo de visiones, entonces Dios ya no habla. Pero qué equivocados estamos. Qué equivocados estamos. Porque Dios habló a unos pastores sencillos,
a unos pastores humildes. ¿Qué tenían ellos? ¿Quiénes eran esos pastores? ¿Qué tenían para que ellos hubiesen sido escogidos para no solamente ver a los ángeles, escucharlos, sino ver la gloria de Dios? ¿Saben que los pastores no eran doctores, no eran abogados? Era de lo más sencillo que existía, el oficio más sencillo que existía en aquel entonces. Pero lo vemos recurrente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted va a oír de algún pastor. Moisés fue pastor de ovejas, Abraham fue pastor de ovejas, David fue pastor de ovejas. ¿Cuál era el trabajo de un pastor? No era lujoso, no había lucro en ser pastor de ovejas. Pero a esos campesinos, Dios vio algo en ellos y fueron los que Dios escogió para darles un mensaje. Ahora las ovejas, ¿verdad? Tenían que ser contadas, tenían que ser curadas. Los pastores normalmente dormían al aire libre con las ovejas, estaban al tanto, ¿verdad? Si algún animal feroz por ahí andaba, ¿verdad? Rugiendo por ahí, los pastores tenían que cuidarlos. No era gran trabajo, no se necesitaba gran cosa para ser pastor de ovejas. Los esfuerzos que ellos hacían, la verdad, eran muchos por lo que ellos ganaban, ¿verdad? Normalmente un pastor de ovejas le trabajaba a alguien más, como Jacob, ¿verdad? La situación de Jacob y Labán. Los esfuerzos eran muchos para lo muy poco que ellos recibían, pero ese trabajo era todo lo que ellos tenían. Y en ciertas culturas, específicamente la cultura egipcia, Génesis 46 nos dice que era abominación todo pastor de ovejas. O sea que encima de que eran sencillos y campesinos, olían a ovejas, ¿verdad? No tenían gran lujo. Ciertas culturas los miraban con menosprecio. Pero a ellos Dios los escogió porque tenía un mensaje para ellos. Ahora, Dios los escogió, ¿por qué? Porque sabía que ellos tenían fe. Dios los escogió porque sabían que lo escucharían. Dios los escogió porque eran humildes y obedientes. Y la pregunta entonces para nosotros hoy en día es, ¿nos escogería Dios a nosotros para darnos un mensaje tan glorioso como ese? Una aparición de un ángel y después acompañado de un coro celestial de ángeles. ¿Nos escogería Dios a nosotros? Eran humildes, eran obedientes. Y vemos que Dios siempre escogía al humilde para hablarle. ¿Saben qué? María era una joven humilde, de una familia humilde, desposada o prometida con un simple carpintero. Pero cuando el ángel del Señor se le aparece a María, ¿qué es lo que le dice? Le dice, salve, muy favorecida, no temas porque Dios está contigo. Y a las mujeres que estamos aquí les hago la pregunta, ¿hablaría así Dios de usted? Le diría, salve muy favorecida, no temas porque Dios está contigo. Has hallado gracia delante de Dios. Ese fue el mensaje que el ángel le dio a María en esta misma historia. Salve muy favorecida. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. La escogió a una sencilla mujer para ser la madre de su hijo. Pero Dios también se revela no solamente a los sencillos, damas y caballeros, también a los niños. Porque vemos aquí que Dios ama a su creación, tanto los niños como las mujeres, como los hombres. Y vemos la historia de Samuel, que Dios le habla y le dice, Samuel, Samuel. Y no solamente una vez, no solamente dos veces, sino le habla en la trayectoria de su vida. Pero empezó cuando él era un niño. Dios está interesado en hablar contigo. Dios está interesado en comunicarse con la humanidad. Pero ¿qué es lo que tenían esta mujer? ¿Qué era lo que tenía María? ¿Qué era lo que tenía Samuel? ¿Qué era lo que tenían estos pastorcitos? Eran humildes. Diga conmigo, yo necesito ser humilde. ¿Y qué tal los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego?
No solamente Dios les habla, no te vas a postrar delante de ninguna imagen, pero se aparece con ellos estando en ese horno de fuego, porque eran jóvenes dispuestos y eran jóvenes humildes. Dios te quiere hablar, Dios está interesado en hablarte, solamente necesita un corazón humilde. Dios sigue buscando a los humildes, Dios sigue buscando a los obedientes. Cuando Él mira hacia la tierra, ¿qué es lo que Él encuentra en ti? ¿Encuentra en ti oídos dispuestos para hablarte? ¿O encuentra en ti duda, indiferencia, incredulidad? ¿Qué es lo que Dios ve en ti cuando baja su mirada hacia la tierra? Y cuando mira este paraíso donde ustedes viven, que son muy bendecidos y afortunados de vivir aquí. Lo digo yo porque ya tengo 20 años que salí de Hawái y sigo llorando por este lugar. No solamente porque aquí están mis papás, los extraño mucho, pero cuando hace frío y duelen los huesos del frío, ay, y llamo a mi mamá, mi hija, estamos aquí con el aire acondicionado puesto, sudando, o sea, así como estoy yo ahorita, ¿verdad? Y mis hijos me mandaban un texto en la mañana, Mom, it's 50 degrees. Ustedes están en el paraíso. Están bendecidos. Y aquí, cuando Dios baja su mirada, ¿qué es lo que Él encuentra en usted? Dios te quiere hablar. Pero a veces le decimos, Dios, ahorita no. Cuando usted recibe una llamada en su celular y está en el trabajo, o está aquí en la iglesia, y la llamada suele ser en un momento inoportuno, ¿qué hace usted? ¿Verdad? Not now, ¿verdad? No puedes contestar la llamada, y eso lo hacemos muchas veces con nuestro Señor. Justo cuando Él nos quiere hablar y justo cuando tú necesitas escuchar de Dios, lo pones on hold. Ahorita no, Dios. Hay mucha indiferencia en esta tierra. Pero mire, hermanos, Dios, Jesús, habló con muchos cuando estaba aquí en la tierra, pero cuando Él resucitó, Él siguió comunicándose con el pueblo. Se le apareció a María Magdalena y le dijo a María, no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Era un mensaje de aliento. ¿Qué tal si María Magdalena no hubiera estado dispuesta? Es más, la Biblia nos dice que al primero ella no lo reconoció. Pensó que era un jornalero por ahí, pero después se le fue revelado que era Jesús el que le hablaba. A una ex prostituta Dios le habló. ¿Crees que Dios te puede hablar a ti? Claro que sí. Después se le apareció a sus discípulos. ¿Y qué fue lo que les dijo? Jesús les habló diciendo, paz a vosotros. Y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A María le dio un mensaje de aliento, pero a ellos les dio un mensaje de paz. Un mensaje de poder. Y les sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y después, Él cuando iba ya a ser ascendido y llevado al cielo, se le aparece a más de 500 personas. Y les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les dio a ellos? ¿Qué les estaba dando Dios a ellos ahí? Un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Estaba revelando el futuro. Pero no se queda ahí, el Señor sigue hablando. Se le aparece a Saulo. Y Saulo en ese entonces no era un hombre digno. No era un hombre humilde, era un fariseo, ¿verdad? Persiguiendo a la iglesia. Pero cuando Dios tiene un propósito para ti y cuando Dios te quiere hablar, no importa quién eres, no importa qué tengas, no importa quién tú pienses, ¿verdad? Ser, pero cuando Dios tiene un propósito para ti y quiere hablarte, lo mejor que tenemos que hacer es escuchar. Porque ¿qué pasó con Saulo? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y para Saulo fue un mensaje de corrección y después un mensaje de ánimo para su vida. Dios tuvo por dignos a esos pastores a recibir el mensaje de los ángeles. Créame que Dios no hubiera mandado al ángel ni a ese coro celestial para anunciar ese gran hecho si los pastores lo iban a tener en poco.
Para muchos, en aquel entonces y aún hoy, el mensaje de que nos ha nacido un Salvador sigue siendo absurdo, ridículo y tal vez desagradable. Pero nosotros lo hemos recibido, nosotros nos alegramos por ese mensaje. Pero ¿qué hacemos con ese mensaje? Los pastores reaccionaron de manera inmediata. Hoy vivimos tiempos de mucha incredulidad. Yo en mi iglesia estoy a cargo de dos ministerios. Uno de ellos es los jóvenes. Y estaba viendo unas estadísticas que me alarmaron mucho porque estamos hablando de mis hijos. La generación Z, que son los niños y los jóvenes actualmente, solamente un 2% profesan tener una relación con Dios. Ahora, tú puedes ser un niño y aún entender quién es Dios. Tú puedes ser un niño, y ustedes que son padres, ustedes saben que los niños entienden muy bien. Es más, la Biblia dice que hay que ser como ellos para entrar al reino de los cielos. Quiere decir que sí hay entendimiento en un niño para aceptar a Jesús como su Salvador. Pero la generación Z, que son nuestros niños y nuestros adolescentes, un 2% cree en Dios. Solamente 2% no creen en Dios, no creen en su palabra y mucho menos en la iglesia. Así que los niños que tengamos aquí y los jóvenes que tenemos aquí hay que cuidarlos. Son un grupo élite, porque los demás que están allá afuera no creen. Y esa es parte de la sociedad en que estamos viviendo. Esa es parte, culpa es nuestra, que no les hemos llevado el mensaje de salvación a esa generación. Entonces le decía a la juventud de mi iglesia, ustedes son parte de un grupo élite que todavía cree. Ustedes no están viviendo una anorexia espiritual. En ustedes hay vida, porque creen. Pero ¿qué tal los demás? ¿Y qué tal aún los adultos que no creen que Dios puede seguir hablando y llenando nuestras vidas? Hemos dejado de ser esa generación que nos apresuramos a hacer lo bueno. Mire, la Biblia nos dice que los pastores de inmediato reaccionaron, vinieron apresuradamente. Lo leímos, ¿verdad? Así decía la Biblia. Apresuradamente, inmediatamente reaccionaron a la voz de Dios, fueron a adorar al niño. Pero hoy en día, ¿cómo nos cuesta reaccionar de esta manera apresurada? No me apures. Cuando yo tenga el tiempo y cuando yo sienta que yo estoy listo, entonces yo voy a buscar a Dios. Entonces yo voy a ir a la iglesia. Ese entonces puede ser muy tarde para muchos. Ese entonces es hoy. Necesitamos ser de aquellos que nos apresuramos a buscar a Dios, nos apresuramos a hacer el bien, nos apresuramos a ser los primeros a estar en la iglesia, nos apresuramos a leer la Biblia. Esos son los que tenemos que ser nosotros. Pero últimamente la iglesia se ha cansado de buscar a Dios. Y como no lo vemos en un coro de ángeles, como no lo vemos en una columna de nubes o en una columna de fuego, pensamos que Dios ya no habla. Pero ¿sabe qué? Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios tuvo a estos pastores dignos porque sabían que le creían. Y la Biblia nos dice que ellos glorificaron y alabaron a Dios por las cosas que habían oído y las cosas que habían visto. Cuando Dios te habla, Él espera una reacción de ti. Lo voy a decir otra vez. Cuando Dios te habla, Él te espera una reacción de ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Estos humildes y tal vez insignificantes pastores cumplieron el propósito de ir y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero para nosotros hoy en día se nos hace hasta difícil que la gente pase al altar. La reacción es indiferente. Necesitamos ser contagiados con ese espíritu de estos sencillos pastores. Y el espíritu fue un espíritu de Dios y un espíritu de humildad. Ahora el ángel no les dijo, vayan a adorar. Les dijo, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado sobre un pesebre. Pero ellos, como decimos los mexicanos, agarramos la onda, ¿verdad? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado sobre un pesebre. Vamos a adorarle.
El ángel no les dijo que fueran, él solo les dio una señal, pero apresuradamente se fueron a buscar al Salvador. Esa es la reacción que nosotros debemos de tener hoy en día. Una reacción inmediata, una reacción de que cuando Dios te habla no solamente lo recibes para ti, pero lo compartes con los demás. Necesitamos contagiarnos con ese tipo de positivismo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los demás? Dios le habló a los pastores y ellos reaccionaron inmediatamente. Pero la Biblia nos dice que Herodes reaccionó de una manera muy distinta. Y Mateo capítulo 2 nos relata cuál fue la reacción de Herodes. Miren nomás lo que dice aquí la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén, vinieron del oriente unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, Herodes se alegró, se animó. Vamos a adorarlo. Dice que se turbó. Y después, ¿verdad? Él les dice a los magos: vayan y adoren al niño y después vengan y denme noticia, ¿verdad? Y cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. A muchos no les va a gustar el mensaje de Dios. A muchos no les va a gustar la palabra que Dios tenga para ellos. El mensaje de Dios no siempre es popular, no siempre es bienvenido, no siempre es bien recibido. Pero Dios tiene un mensaje para la iglesia. Dios tiene un mensaje para ti. Y el mensaje sigue siendo el mismo que Él le dio a esos sencillos pastores. Pero ¿cómo reaccionas tú a ese mensaje? Vemos que los pastores reaccionaron de manera inmediata. María reaccionó guardando todo en su corazón. Herodes reaccionó con turbación, ¿verdad? Y se enojó y se airó por la noticia de que un rey había sido nacido. Muchos van a menospreciar la voz de Dios, pero tú no tienes que ser parte de ese montón. Amén. Mi mamá siempre nos decía cuando éramos pequeñas: ustedes no tienen que ser parte del montón. Si todo mundo va al infierno, ¿por qué tú tienes que seguir a todo mundo? Si todo mundo quiere hacer aquello que es pecaminoso, que es malo, ¿por qué lo tienen que seguir? Y mi mamá nos decía: ustedes no son del montón. Yo no sé si mis hermanos se acuerdan, pero usted, hermano, no es del montón. Amén. Usted es diferente, usted es hijo de Dios. Usted no puede menospreciar la voz de Dios. Mira, a mí se me hace interesante que cuando Dios habla al pueblo, que seamos indiferentes. Se me hace interesante porque nosotros somos hijos de Dios. Ahora, cada vez que usted lee la Biblia, es Dios hablándole. Si usted está esperando una columna de nubes o una columna de fuego para que Dios le hable, eso nunca va a pasar. Pero si usted se sienta a leer la escritura con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, créame que Dios le va a hablar. ¿Y cómo vas a reaccionar tú? ¿Vas a menospreciar la voz de Dios? ¿Vas a ser indiferente a la voz de Dios? ¿O vas a ser de aquellos, verdad, como los pastores que corriendo no tenían velocidad para ir y postrarse delante de nuestro Señor? Ahora les dije que el mensaje sigue siendo el mismo. Pero les quiero contar una cosa antes de llegar a qué es lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Hace poco, y yo he venido diciendo esto, así que fue como una reconfirmación. El Señor nos dio un mensaje y nos dijo que el celular le costará la salvación a muchos. Y nosotros los padres seremos llamados a juicio por perder a nuestros hijos a través de la libertad que les damos con el mal uso de los celulares. El celular ha llegado a ser el salvador. Ya no hay salvador para la juventud, es un salvador. Y para muchos, qué exageración, oh my God, right? Wow, ¿cómo es que un celular va a perder a mi hijo? ¿Cómo que mi hijo va a perder su salvación por un celular? ¿Y qué es? ¿Menospreciaron el mensaje? No, eso no puede pasar con tal vez el hijo tuyo, pero no el mío. Mi hijo no se va a perder por un celular. Pero al ratito, por el celular, ¿verdad?
Mami, ¿verdad? Estoy embarazada. Mami, mi hermano se suicidó. Mami, y todo ese mami, todo eso que ha pasado, ha sido por el mal uso ¿de qué? Porque ahí en las redes sociales, ahí con los contactos, ahí con el mal uso de ese celular, muchos jóvenes se han perdido. Entonces, ¿cómo reaccionamos a un mensaje tan fuerte como ese? No, le compramos el upgrade, aquí está el nuevo, el 11, lo que tú quieras, un nuevo case, a lo que tú quieras para tu celular, yo te lo compro. No, necesitamos poner reglas. Si Dios nos está hablando y estamos viviendo un problema en esa generación de nuestros niños y nuestros jóvenes que se están perdiendo, entonces hay que poner límites. Ok, está bien, aquí está su celular, pero cuando tú llegues de la casa, eso es lo que yo hago con mis hijos. Mi hijo pequeño tiene 13 años y no tiene celular. Mi niña tiene 15 y como tiene varios, ¿cómo se dice en español? Extracurricular activities, canta en el coro de la escuela, juega básquetbol para la escuela, pasa mucho tiempo fuera de la casa, en la escuela, después de las clases por las dos actividades, entonces es una forma para comunicarse conmigo. Pero cuando ella llega a la casa, es más, en el carro ella misma me lo da, se sienta, hi mami, y ahí está el celular. Porque yo no voy a perder a mi hija por un celular. Me ha costado mucho. Y se lo digo con una gran convicción. Cuando mi hijo estaba pequeño, Bryson, el Señor me dijo, tus hijos, y tenía un solo hijo. Y después de ese hijo, después de ese parto, de ese alumbramiento, yo personalmente quedé, según yo, curada. No vuelvo a tener más hijos. Pasé un parto tan horrible, dije, con este nos quedamos, Urias, con uno. Mira, el Señor me dio 2 más. Pero el Señor me habló cuando Bryson tenía 2 meses y me dijo, tus hijos son tu primer ministerio. Y tomé eso muy a pecho. Yo sé que eso fue la voz de Dios. Y yo he invertido, invertido yo misma. He sacrificado mucho por mis hijos. Para que un celular los pierda, no thank you. No thank you. Mis hijos valen la sangre de Cristo. Y si el Señor nos dijo, un celular puede perder a tus hijos, pues quítaselo. La Biblia dice, es mejor que tú entres al reino de los cielos sin un miembro, a no que seas echado al fuego con todos tus miembros. Así que si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, quítatela. Así que hermanos, seamos conscientes de qué tanto le estamos dando a nuestros hijos. Y cuando el Señor te hable, no seas indiferente a la voz de Dios. Ten ese corazón sencillo y humilde, porque Dios nos habla porque nos ama. Ahora les dije que el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. El mensaje de Dios para esos pastorcitos fue: no teman. Fue un mensaje claro. El mensaje sigue siendo el mismo. No temas, iglesia. Dicen que las mujeres lo que más tememos, las madres, es el porvenir de nuestros hijos. La mujer sufre ansiedad no por problemas de ella misma, sino está preocupada por el futuro, el porvenir de sus hijos. Pues hermana, descansa en el Señor, porque el futuro de tus hijos está en las manos de Dios. Descansa en el Señor, no temas. Si el Señor dice no temas, entonces no voy a temer, porque Dios está conmigo y está con mis hijos. Dios sigue diciendo lo mismo: no temas, os doy nuevas de gran gozo. La palabra del Señor, la mayoría de las veces, y a veces digo la mayoría de las veces, va a producir gozo en ti, porque a veces también es mensaje de corrección, y la corrección duele. ¿No se acuerdan ustedes cuando le daban pau pau a sus hijos? ¿A quién le dolía más? ¿A mamá o al hijo? ¿A papá o al hijo pegarle a un niño? A ver, padres, dígame usted, ¿cómo duele el alma, verdad, cuando tienes que corregir a tu hijo? ¿Cierto o no? A ver, veo que a veces que están entre sí y no. Créame, a mí me pegaron cuando era niña. Gracias a Dios, mami, gracias a Dios que me pegaron, ¿verdad? Porque si no, quién sabe dónde estaría. Entonces, con mis hijos hice lo mismo. Es más, la Biblia me dice, ¿verdad?, que necesito corregir a mis hijos. Y las veces que lo tuve que hacer, obviamente ya no lo tengo que hacer de esa manera, ¿verdad?, de darles, ¿verdad?, porque ya están grandes. Mi bebé ya tiene 13 años, mi niña tiene 15.
Y Bryson, mi hijo mayor, tiene 19 años, ya no hay necesidad de pegarles. No hay necesidad de pegarles porque ya les pegué cuando eran niños. Ya los formé, pero cuando tuve que hacerlo, me dolió hasta el alma. Y así mismo duele el Señor cuando nos tiene que corregir. Pero la mayoría de las veces, cuando Él nos da un mensaje, es un mensaje de gran gozo. Es un mensaje para ti, pero también para los demás, para que tú lo compartas. Es un mensaje del prometido Salvador. Dice, nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos, tenemos un Salvador. Tenemos alguien que nos rescata. Tenemos alguien que nos sana. Tenemos alguien que nos ayuda. Ese prometido Salvador, hermanos, esos pastores estaban esperando esta noticia. Ellos sabían lo que decía Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esos sencillos pastores estaban esperando esa palabra. Ellos sabían que Miqueas decía, pero tú, Belén, Éfrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Ellos sabían y estaban esperando este mensaje. Entonces, cuando los ángeles se aparecen y les dice, os ha nacido hoy un Salvador. Por eso fue que ellos se apresuraron a buscar al Señor. Y para muchos tal vez la pregunta es, ¿qué es lo que tú estás esperando que Dios te hable? Tenemos que tener expectativas, hermanos. Dios no nos habla porque no estás esperando escucharlo, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y ¿sabe lo lindo de estos pastores? Fue que ellos no menospreciaron la humildad del Salvador. Y yo me pregunto, me he hecho la pregunta, que ¿por qué a los Reyes Magos se les presentó solamente una estrella? Y a los sencillos pastores, los reyes eran hombres letrados, los hombres sabios, pero a ellos se les apareció solamente una estrella, para que ellos discernieran lo que era esa estrella. Pero a los pastores se les dijo, el mensaje fue claro, y tal vez los magos por ser hombres letrados y sabios, si se los hubiera dicho, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado sobre un pesebre, tal vez los magos hubieran dicho, no, pues no vale la pena ir a un viaje tan largo, a un pesebre con ganado, ¿really? ¿Verdad? Pero los pastores, como eran sencillos y eran humildes, no menospreciaron el mensaje ni la sencillez con el cual nuestro Señor Jesús vino a este mundo. Les quiero contar otra historia, porque si no hacemos la conexión, hermanos, de nada nos sirve predicar. Si no hacemos la conexión entre que Dios nos quiere hablar, ¿de qué predicamos entonces? Pero saben, en marzo de este año tuvimos un cambio de liderazgo en el grupo de jóvenes y pusimos a mi hijo mayor y a otro joven a ser los líderes de jóvenes. Y mi esposo me dijo, tú los vas a mentorear, tú los vas a discipular y cuando ellos ya estén listos, los nombramos pastores de jóvenes. Eso puede ser 2 a 3 años, tal vez 5. Allá tú, ¿cuánto tiempo tú inviertas en ellos? Ok, ¿verdad? Vamos a invertirnos en estos muchachos. Pues ese mismo día que fueron retados y desafiados a aceptar, ¿verdad?, el hecho de ser líderes de jóvenes, fue un domingo. Mi hijo y el otro muchacho eran 3 candidatos y solo 2 aceptaron el desafío. Y mi hijo, oramos y todo, y mi hijo me dice, mami, voy a ir a comer con mis hermanitos. Y se fueron después de la iglesia a comer y iba la novia de Bryson también. Así que se fueron los 4 y se fueron a un McDonald's. No sé por qué a los jóvenes les gusta tanto el McDonald's. A ver, qué joven, dígame por qué. Es comida chatarra, pero my goodness, los jóvenes cualquier oportunidad de ir a McDonald's, ¿verdad? Bueno, la cosa es que mis hijos se van a McDonald's con la novia, eran 4, y de repente ya ellos comiendo, se acerca un hombre. Y me dice mi hijo, mami, primero me asusté. Dice, porque sé que estaba en una parte, ¿verdad?, no muy buena de la ciudad de Ontario. Y se acercó un hombre que parecía un hombre mayor, parecía cholo, como que había sido cholo en su juventud. Y se acercó y me vio los ojos.
y me dio una ofrenda y me dijo lo siguiente: Dios te va a usar para hacer grandes cosas para su reino. Mantente anclado y humilde. Y le dio una ofrenda. Y mi hijo quedó sorprendido. No estaba esperando recibir un mensaje como ese en un McDonald's, ¿verdad? Y eran 4, pero este hombre se dirigió a mi hijo. Y me dijo: mami, en el momento me levanté y lo quise abrazar, lo invité que se sentara a comer con nosotros. Dice, me abrazó el Señor, sentí algo muy gentil en él. Me dijo, he was big, but he was gentle. Fueron las palabras de mi hijo. Un hombre grande, pero muy gentil. Dice, me dio un abrazo paterno. Y así como llegó, así de rápido se fue. Y nosotros, dice, mami, yo quedé con la papita, ¿no? Con el french fry en la boca. Dice, nos quedamos asombrados. Y empezamos a hablar, dice, con mis hermanitos y con mi novia. Dice, ese fue Dios. Fue un ángel. Dice, no solamente nos vino a dar una ofrenda, pero nos vino a hablar: mantente anclado y humilde. Y le dije yo a mi hijo, cuando nos contaba la historia, le dije, ¿qué vas a hacer con este mensaje? Y me dice, mami, lo obvio, me voy a mantener anclado y humilde. Y le dijo su papá, escríbelo, pon la fecha y escríbelo, para que quede grabado no solamente en tu corazón y en tu mente, sino que en algún momento tú vas a regresar a ese tiempo y vas a decir, este día Dios me habló. Hermanos, Dios está buscando corazones humildes y Dios sigue hablándole a su pueblo. El mensajero no importa. Pueden ser ángeles y puede ser un hombre humilde como ese. Lo que importa es cuán ungidos están tus oídos y cuán dispuesto está tu corazón a escuchar y discernir la voz de Dios. ¿Y qué vas a hacer tú con el mensaje que Dios te da? ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? Los pastores fueron obedientes y fueron diligentes. Se fueron a buscar al niño apresuradamente. Y no era que ellos no estaban arriesgando nada. Hermanos, dejaron al rebaño allá atrás. Era de noche. Estaba frío. Dejaron sus ovejas descuidadas. Y aunque tenían muy poco, esas ovejas eran todo lo que tenían. Representaba todo. Ellos lo dejaron todo. Arriesgaron esas ovejitas a que un animal feroz se las comiera, algo le pasara. Pero lo dejaron todo para acercarse a Jesús. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos dispuestos a hacer y dejar para acercarnos a Jesús o por la causa de Cristo? Ese es el gran problema de la iglesia. No queremos dejar nada. No queremos dejar the comfort of our home. Estamos muy cómodos en nuestras casas. Estamos muy cómodos con nuestros carros nuevos. Estamos muy cómodos y nos da pereza espiritual. Tenemos anorexia espiritual por buscar a Dios. Hermanos, si el culto empieza a las 7:30, ¿a qué horas viene usted? Ay, no se oye. Si el culto empieza a las 10 de la mañana, ¿a qué horas está aquí usted? Una vez me dijo una compañera de trabajo, y era cuando trabajaba aquí en HMSA. Me dice, yo llego a la iglesia 30 minutos tarde siempre. Y le digo, wow, ¿por qué? Dice, porque yo voy a escuchar el mensaje. Las alabanzas a mí no me importan. Wow, ¿tú no sabes que Dios puede hablar a través de un canto? Mire, la primera vez que yo escuché esa canción, a tus pies te doy mi corazón, a tus pies. No sabe cuánto lloré. Ese canto me habló, me rehabló, me ministró, me transformó. Porque cuando uno está a los pies de Cristo, tú estás lo suficientemente cerca para escucharlo. Y lo tengo aquí, ese corazón, ese canto, lo canto. Creo que tengo a mis niños cansados. De tanto, porque a mí me habla ese canto, me habla. Así que hermanos, cuando es el día del culto, apresúrate a venir. Apresúrate a que seas tú los primeros que están aquí. Porque sabe que la Biblia dice que la iglesia tiene un ángel y que el Señor habla a través de ese ángel a su iglesia. Estoy hablando de su pastor. Ahora, yo viví con mi pastor, mi papá, por muchos años. Y vivo con mi pastor, mi esposo. Ya tengo 23 años casada.
Yo sé el tiempo que se toma para preparar un mensaje, no porque yo de vez en cuando predico, porque la verdad le tengo mucho temor a esto. Es un trabajo, no es para cobardes, ¿verdad, papi? Pararse aquí todos los domingos y dar un mensaje transformador, eso no es para cobardes. Pero mi esposo dedica un promedio, mínimo un promedio de 30 horas a su mensaje dominical. Y empieza desde el domingo en la noche. Y lo veo leyendo la Biblia. Y a veces le digo, vente a ver televisión con nosotros, o vente. Me estoy preparando para el domingo, pero hoy es domingo. Ya me estoy preparando para el próximo domingo. Entonces, ¿cómo es que la iglesia va a menospreciar el mensaje del ángel de la iglesia? Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla a través de las prédicas, Dios te habla a través de la radio, Dios te habla a través de las alabanzas. Dios sigue hablando a su pueblo. El problema está en nosotros, que no hemos puesto atención cuando Dios nos habla. Decía mi papá, mi hija habla mucho, ¿verdad? Sí, yo sé que hablo mucho. Pero también soy una persona que mido mis palabras. He aprendido eso también. En el pastorado se aprende que no tenemos el lujo de decir cualquier tontera. Tenemos que medir nuestras palabras. Y créame que cuando Dios te habla, esas palabras vienen bien medidas, vienen directas. Es para ti, es personal. El problema está en que nosotros no hemos llegado a tener las actitudes correctas para escuchar la voz de Dios. El egoísta, hermano, no quiere abnegarse de nada. El egoísta se enoja y rezonga, así como Herodes. Algunos se jactan, ¿verdad? Aman a Dios y están dispuestos, pero cuando el pastor le viene a decir, mira, ¿quieres entablar un nuevo ministerio? Ay, no, pastor, no estoy impuesto. Así nos dijeron una vez a nosotros. Ay, pastor, gracias por ofrecernos un ministerio, pero no estamos impuestos a servir al Señor. ¿Cuándo te vas a imponer entonces? ¿Cuando ya sea muy tarde? No vamos a los cultos de noche porque hace frío. Bueno, aquí no hace frío, pero allá de noche hace frío. Y no, pues no, el niño se va a enfermar. Yo me acuerdo que cuando éramos niños hasta enfermos nos llevaban a la iglesia y ahí el Señor nos sanaba. Amén. Así que tenemos que estar impuestos a escuchar la voz de Dios. Ahora, si nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo y lo decimos muy fácil, sí, Señor, yo estoy dispuesto a dejarlo todo. Estoy dispuesto a hacerlo todo por la voluntad de Dios. Acuérdese lo que dice la palabra del Señor, Mateo 10:37. El que ama padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida a causa de Cristo, la hallará. Esa es la disposición que Dios quiere que tú tengas. Estar dispuesto a perderlo todo si es necesario por la causa de Cristo. Ahora, eso es difícil. It's easier said than done, ¿verdad? Dice el dicho. Más fácil decirlo que hacerlo. Pero hay ejemplos en la Biblia. Hay ejemplos de que Dios sigue hablando. Y si le habló a unos pastores piadosos, sencillos, y ellos escucharon la voz, sigamos ese ejemplo. Tenemos que ser hombres y mujeres que dejan huellas de obediencia y un legado de humildad. Yo recuerdo hace muchos años en la iglesia donde yo crecí, que una hermana le dio una cachetada a otra hermana. Estamos hablando de, yo sé si mi mamá, mis papás se acuerdan de esto. ¿Y qué hizo la hermana que recibió la bofetada? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué haría usted? Dígame usted. Una hermana, estamos hablando del cuerpo de Cristo aquí en la iglesia y una hermana viene ahí en la cara. ¿Qué haría usted? No me pregunte a mí, yo le estoy preguntando a usted. Porque qué difícil, ¿verdad? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Oh my gosh, ¿qué haríamos? Pero ¿sabes qué hizo esta mujer? Y ella no era la culpable del conflicto. Esa mujer se arrodilló. Se arrodilló, una panameña negrita muy linda, se arrodilló y le pedía perdón a la hermana. Le decía, perdóname, hermana, perdóname. Y le hizo lo que dijo la palabra de ponerle la otra mejilla. No hemos llegado a esa humildad, hermanos. Seamos sinceros con nosotros mismos. No hemos llegado a esa humildad. Por eso Dios no nos habla.
Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos, humildes, donde Dios pueda darte un mensaje y tú lo recibas como palabra de Dios y que no lo menosprecies. El problema sigue siendo el mismo, la palabra es la misma. Dios nos ha mandado su Salvador. El Señor nos sigue diciendo: no teman, yo estoy con vosotros. El mensaje no ha cambiado, el que ha cambiado somos nosotros. La cultura nos ha cambiado, la sociedad nos ha cambiado, nos hemos vuelto, ¿verdad?, como las corrientes de la sociedad, cuando Dios lo que está buscando es aquellos que dejan huellas de obediencia y legado de humildad. El Señor Jesús fue humilde, fue manso y humilde. Y a Él es quien tenemos que seguir. Necesitamos ser fiel de aquellas personas que no se desvían de la palabra de Dios, que no nos desviamos del mensaje. No podemos cambiar el evangelio a nuestra manera. El evangelio no cambia, su palabra no cambia. Las corrientes de este mundo cambian, pero nosotros y la palabra no debemos cambiar. La palabra nunca va a cambiar. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no va a cambiar y Él no va a cambiar su mensaje tampoco. Dios, Jesús, ya no es un niño en un pesebre, ya no es un hombre glorificado. Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre y allá Él sigue intercediendo por nosotros. Desde allá Él sigue hablando, desde allá Él sigue buscándote, Él sigue enamorándote, Él sigue persiguiéndote, porque Él quiere que tu vida sea transformada por su voz, por su palabra. Ahora yo no sé cuántos se siguen preguntando: no, Dios no habla. No, a mí Dios no me ha hablado. Si has tenido un sueño revelador, ese es Dios hablándote. Si has leído la Biblia en un momento, ese es Dios hablándote. Si has escuchado una alabanza que te ha removido las entrañas, ese es Dios hablándote. Cuando se para el pastor aquí a predicar, eso es Dios hablándote. ¿Cómo reaccionas? Ese es tu problema. Pero Dios sigue hablando. Dios sigue hablando a su pueblo. ¿Me puede hablar Dios a mí? ¿Me podrá hablar Dios a mí? ¿Te podrá hablar Dios a ti? ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas? ¿Saben? Una vez en la mañana, hace muchos años, escuché a los pajaritos. Y yo estaba pasando un problema serio. Y escuché el cantar de unos pajaritos. Tan sencillos, pero tan lindos. Y el Señor me dijo: ¿por qué no me alabas como me alaban ellos? Si Dios te puede hablar a través del sencillo cantar de un pajarito, Dios te puede seguir hablando. Todo está en cuanto estamos dispuestos. Estamos dispuestos a escuchar nosotros la voz de Dios. No esperes que las circunstancias sean perfectas para que Dios te hable. El apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis estando preso en una isla. Las condiciones estaban buenas para esa revelación. Encarcelado, solo en una isla, mas ahí recibió la palabra de Dios. Todo un libro escatológico escrito por un hombre que le dijo: estoy dispuesto a escucharte aunque estén en una cárcel, aunque no esté libre, pero estoy dispuesto. Pedro fue otro, Pablo fue otro, que Dios les habló estando encarcelados. Elías, Dios le habló cuando huía de todo un ejército. No esperes que las circunstancias sean ideales para que tú digas: ok, Dios, estoy listo. Hay que tener expectativas. ¿Saben ustedes, los que están casados? Quiero ver las manos los que están casados. Las parejas, ¿ok? Aunque su pareja no esté aquí, pero usted está casado. Okay, otra vez, así alto para ver cuántos somos. Ok, somos un buen número, ¿verdad? ¿Acaso usted no tiene expectativas de su cónyuge? A ver, hombres, yo sé que cuando mi esposo llega a la casa, él está esperando que haya un plato de comida. ¿Cierto o no, varones? Usted está esperando que, ¿verdad?, lo reciban, ¿verdad?, con una sonrisa y que haya comida en la casa. ¿O no, varones? ¿Usted prefiere ir al McDonald's a comer todos los días? No, la comida casera es la más rica porque es preparada por las manos de su señora. A ver, hermanas,
¿Acaso usted no está esperando que todas las mañanas ese guapetón que tiene a la par se levante y se vaya a trabajar? ¿O no? Usted está muy bien que él pase todo el día en cama y usted es la que se levanta a hacer todos los quehaceres, usted va a trabajar y no hay ninguna expectativa de su cónyuge. No, ¿verdad que tenemos expectativas? Esperamos, ¿verdad? Que se levante, que vaya a trabajar y él espera que cocine, que tenga cuidado de los niños. Hay expectativas. Y es así como pues marcha bien un matrimonio, una familia. Hay expectativas y cuando esas expectativas no se cumplen, ¿qué pasa? Hay roces, hay conflictos. Pero es que tú, ¿verdad? Pero es que tú necesitas hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Y hablando se entienden las cosas, la mayoría de las veces, ¿verdad? Hablando se entienden las cosas. Pues hermanos, nosotros estamos en una relación con Dios. Hay expectativas. Él espera algo de ti. La obediencia. Él espera que tú le escuches. Que cuando Él te quiere hablar, tú digas, aquí para todo, Dios me quiere hablar. Y no importa en qué momento, sea oportuno o sea inoportuno. Si es Dios, I'm taking the call. Right? If it's God's calling, que se espere quien se espere, pero es God. Y yo voy a atender a la voz de Dios. Hay que tener expectativas. Dios, háblame. Hay que decírselo. Dios, estoy listo. Así como usted le dice a su esposo, a su esposa, mira, a veces, ¿verdad? Le dicen cuál es el plato favorito. Mira, ¿me puedes hacer unas tortillas hechas a mano? No sé, tal vez aquí hayan hermanos que les gusten las tortillas hechas a mano. Son más ricas, dicen, ¿verdad? Entonces cuando viene el esposo de la casa y encuentra las tortillas hechas a mano, ay, gracias, ¿verdad? Gracias que cumpliste mi deseo. ¿Cómo se siente el esposo? ¿Cómo se siente uno, verdad? Hermano, así mismo es Dios. Él nos ha dado una tarea. Él nos ha hablado, Él nos ha ministrado, Él nos quiere hablar y todo va a estar en si tú estás listo en escucharlo. Yo le voy a pedir que se ponga de pie conmigo en esta mañana. La Biblia nos dice, si oyes hoy su voz, y me encanta que habla en tiempo presente, porque Dios habita en el eterno presente. Él es el gran yo soy, y si oyes hoy su voz, hoy te va a sanar. Hoy Él hace el milagro, hoy Él salva a tus hijos perdidos, hoy Él transforma tu vida, hoy Él hace, no hará, hace. Todo está en ti, cuánta fe tengas y si estás decidido a escuchar la voz de Dios. Muchas voces nos hablan y a veces hay que bloquear voces, ¿no es cierto? Mire, a mí cuando me llegan llamadas en mi celular que no conozco, mi celular es tan inteligente que dice spam risk, ¿verdad? Esto es un telemarketer, alguien te quiere vender algo. Entonces yo inmediatamente bloqueo ese número por aquí, ya no me llamen. Vieran todos los números bloqueados que tengo. Me siguen llamando, pero tengo muchos números bloqueados. Lo triste es que nosotros hemos llegado a bloquear la voz de Dios. Y le decimos, not right now, ahorita no. Desbloquea, hermano, desbloquea. Dios te quiere hablar. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, hay un dicho que dice que Dios habla por senderos misteriosos, pero la verdad es que Dios no necesita mucho misterio. Él nos habla directamente a nuestras vidas para que nosotros entendamos, pero a veces nosotros no entendemos. Yo recuerdo a un pastor que se dedicó a predicar el mensaje y él estaba empeñado en ir a cierta ciudad. Y cuando iba en el camino manejando, le dio un dolor en el estómago, pero increíble dolor, que se tuvo que parar. Ya cuando se paró, se le quitó un poco el dolor y otra vez empezó a manejar y otra vez el dolor le volvió a dar en su estómago. Y Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? Y dicen, yo sé que tengo que predicar, yo sé que tú quieres que vaya a predicar. Y otra vez toma el volante y empieza a caminar, empieza a manejar, y cuando va manejando, otra vez el dolor. Dice, qué caray, dice, voy a ver si es el Señor, dice. Entonces se regresó y se dio la vuelta, y cuando se dio la vuelta para regresarse a su casa, se le quitó el dolor.
y dice, esta es una casualidad. Dice, voy a ver si el Señor me está hablando. Se volvió a regresar para volver a ir a donde él quería ir, y otra vez el dolor. Dijo, ahora entiendo que Dios no quiere que vaya a ese lugar. ¿Cuántas cosas Dios hace para que nosotros entendamos su voz? ¿Cuántas cosas nos hace Dios para que le entendamos que Él nos está hablando? Siempre recuerdo a otro pastor que decía, Señor, háblame por favor, yo necesito oír tu voz, dime que me amas, que estoy haciendo bien. Y viene su niñita pequeñita y lo abraza, le abraza sus pies y dice, Daddy, I love you, Daddy, I love you, Daddy. Dice, mira, ahorita no tengo tiempo, por favor, necesito que Dios me hable, que Dios me diga que me ama Él. Y otra vez la niña, y todo el día la niña le estuvo diciendo, I love you, Daddy. Cuando llegó la tarde, él decepcionado con Dios y dijo, Señor, yo sé que tú no tienes tiempo para hablar conmigo y yo quería oír tu voz. Y de repente hay una voz dentro de sí mismo. ¿Cuántas veces te he dicho este día que te amo y tú no has entendido? Y así es muchas veces, hermanos, cuando Dios habla en nuestras vidas a través del mensaje de la palabra, a través de acontecimientos en nuestras vidas, a través de enfermedades en nuestras vidas, a través de la voz de nuestros hijos, a través de las voces de nuestras esposas, que muchas veces Dios transmite el mensaje para que nosotros entendamos y entremos en razón y no escuchamos. Bueno, qué tremendo es no escuchar la voz de Dios. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y lo obedecemos, nos espera bendición en nuestras vidas. Aquellos pastores que escucharon la voz, obedecieron a la orden y fueron y encontraron a su Salvador, que había nacido en la ciudad de Belén. Yo no sé si quieras que Dios nazca en tu corazón en este día. Cuando Él nazca en tu corazón, Él hará una bendición en tu vida. Tú podrás escuchar su voz, tú podrás escuchar su palabra, será como su voz para tu vida, y entonces serás edificado. Entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Espero en el Señor que en este mensaje tú puedas oír la voz de Dios y saber que Dios está esperando para que ejecutes su voluntad y lo que Él quiere de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que sea de bendición este mensaje a tu vida y esperamos que tú escuches su voz y le obedezcas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y esperamos oír buenos reportes acerca de este mensaje, de haber escuchado la voz de Dios. Será una bendición saber que Dios habló a tu vida a través de este mensaje. Que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón.